¿Cómo resolver la ecuación diferencial general del supercapacitor? Primero que nada, para resolver esta ecuación tenemos que tener cuatro cosas muy importantes. Primero, tenemos que sabernos muy bien las leyes de Ohm, ya que pues, van a ser fundamentales para hacer todos los despejes e igualdades. Tenemos que saber cómo es el comportamiento en los circuitos en serie, que las intensidades son iguales, o sea, las corrientes, que los voltajes se distribuyen dependiendo los valores de cada componente, que la capacitancia es uno entre, la capacitancia total es uno entre C1 más uno entre C2, y pues que la resistencia es resistencia uno más resistencia 2. Esto no lo ocupamos tanto, pero hay que tener muy bien los conceptos de capacitancia, ya que se va a ocupar que capacitancia es igual a carga entre voltaje o que voltaje es igual a carga entre capacitancia, pero pues eso es más que nada ya una vez que esté resuelta la ecuación para querer graficar las diversas cosas. También hay que saber que un circuito en paralelo no es igual a una en serie, ya que las corrientes se suman, los voltajes sí son iguales, las constantes se suman normalmente y las resistencias pues se trabajan igual que las capacitancias en serie. También lo que más va a servir en este caso van a ser las leyes de Kirchhoff, que rectifican más o menos lo que dice aquí, en los circuitos en serie, obviamente. Pero dice que el voltaje aplicado es igual a la suma de todos los voltajes. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, que todos los componentes que tengan el voltaje tal va a ser igual al primerito, al todo. Igual la corriente. La corriente así se va a ir distribuyendo, se va a ir repartiendo, pero si la sumas toda va a ser igual a la original. Entonces, una vez que tengamos esto bien definido, pues procedemos a usar la primera ley de Kirchhoff. Nosotros sabemos que tenemos una resistencia RC, una resistencia 1, un capacitor 1 en cascada con otro resistencia 2 y otro capacitor 2. Entonces, sabemos que el voltaje aplicado es igual a la intensidad, a la corriente total, por la resistencia RC, que es la primerita que toca, más la intensidad total por la resistencia 1 más la carga 1 entre el capacitor 1, que esto en todo caso sería el voltaje del capacitor 1. Entonces, sabemos que la carga aplicada es la corriente de RC más R1 entre carga 1 entre C1, que esto es igual acá, pero factorizado. Pero nosotros también sabemos que la corriente, como les dije, es la corriente total, es la suma de todas las corrientes. Como el nuestro es un circuito en cascada, la imagen está acá, es un circuito en cascada, tenemos dos corrientes aquí, tenemos una que va para acá, una que va para acá, este sería el RC, el R1, el capacitor 1, el capacitor 2 y el R2. O sea, más o menos hay que tener la imagen para poder resolverla. Entonces, una vez explicado cómo es la forma, pues nos desviamos acá. Entonces, tenemos que la intensidad total, pues es la intensidad del 1 más la intensidad del 2. Pero nosotros sabemos muy bien que la intensidad es igual a la densidad de la carga entre la densidad del tiempo. Es lo mismo que está aquí, porque ya que todo esto está multiplicando RC más R1. Y esto es igual a más K1 entre C1. Se sigue respetando la primera ley de Kirchhoff. O sea, todo esto entre paréntesis, es igual a todo esto. Ahora, sabemos que la carga del capacitor 1, o sea, el voltaje del capacitor 1, siguiendo usando esta ley, es igual al voltaje de la resistencia 2 entre el voltaje de la capacitancia 2. Entonces, pues igual, seguimos despejando para pues, obtener todo en términos de una variable, ya que no conocemos ni la carga 1, ni la carga 2, ni la resistencia, ni las corrientes, pero las corrientes dependen de la carga, entonces no hay problema. Entonces tenemos que hacer que todo depende de la carga. Entonces no podemos tener esta carga 1, por lo que sacamos la equivalencia, que es intensidad 2 por la resistencia 2, que es la de acá, más el voltaje del capacitor 2, que es Q entre C2. Esto, pues lo volvemos a redefinir, o como lo hicimos acá arriba, que sería que intensidad 1 de la intensidad 1, o sea, esta de acá, bueno, la primera intensidad
más la segunda intensidad, que es la que da la total, que por las resistencias es igual a la intensidad 2 por R2 más Q2. O sea, lo único que hicimos fue este término de aquí, lo reemplazamos aquí y nos dio esta ecuación. Ya que tuvimos esto, pues procedemos también a factorizar esto. O sea, bueno, no factorizarlo, sino aplicar su ley o fórmula correspondiente, que va a ser derivada de la carga entre derivada del tiempo. Ya tenemos casi todo en términos de la carga. Lo único que nos faltaría sería esta carga de aquí. Como no podemos tener dos variables, tenemos que ver cómo eliminar esa. ¿Cómo la eliminaríamos? Sabemos que la carga 1 entre el capacitor 1 es igual a la intensidad 1 por R2 entre la carga 2 en el capacitor 2. Entonces, sabemos que de aquí para llegar aquí solamente tenemos que derivar. Esto pues, lo factorizamos también poniendo dq2 a dt2. Entonces, para llegar aquí a llegar acá, pues, derivamos justamente como hicimos aquí. Y nos dio derivada de la carga entre derivada del tiempo, la capacitancia, como es una constante, se saca, y te queda 1 sobre capacitancia, es igual a la segunda derivada de la carga 2 entre la derivada del tiempo más la derivada de la carga 2 entre la derivada del tiempo, igual se saca este, porque como esto no son incógnitas, no son variables que dependen del tiempo, son datos que ya tenemos desde un principio, por lo que se queda aparte. Entonces, finalmente, pues ya sabemos cuánto es la carga 1, o sea, nada más esto lo medio acomodamos, quitamos este término de aquí para que quede solo y quede igualito que el de acá. Entonces todo lo multiplicamos por RS1 y nos queda la siguiente expresión, la cual vamos a sustituir aquí. Entonces, una vez que sustituimos eso, nos queda algo así, ya que esto es esto de acá y esto es esto de acá. Entonces, todo bien hasta ahí. Esto es esto de acá, esto es esto de acá y esto es esto de acá. Entonces decimos, pues ya tenemos todo en términos de una variable, pero pues como podemos ver, pues tenemos una mezcolanza, tenemos la derivada de la carga 2 una vez, pero tenemos esta, por ejemplo, tenemos esta, la derivada de la, o sea, de la carga 2 de primer orden, la tenemos 3 veces. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que ver una forma de juntarla, de factorizarla y que ya, o sea, para no complicarnos los cálculos, así tiene que ser. Entonces, por ejemplo, esto, pues multiplicamos este por este, este por este, este por este, este por este, y igual, este por este, por este, por este, y nos queda lo siguiente. Sabemos que RC por este nos queda C1, RC de carga 2, y pues aquí lo pusimos con colores para que se pueda visualizar mejor. Haciendo sus respectivas multiplicaciones, nos queda que las segundas derivadas, estas, son los que quedan así separados y que tenemos que ver la forma de juntarlos y que también las derivadas de estas son las que tenemos que ver cómo la podemos juntar, cómo la podemos factorizar. Ya nada más lo acomodamos un poquito para ver cómo nos queda y nos queda así. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, vemos que tenemos aquí un C2, aquí otro C2 y aquí también un C2. ¿Qué queremos hacer? Quitar eso para que lo queremos factorizar totalmente. Entonces multiplicamos todo por la carga 2, por esto, lo cual ya aquí se termina eliminando todas las cargas 2 y de estas, y pues una que otra se agrega, como en este caso, 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 nos queda también en términos de carga 2. Entonces ya podemos factorizar, porque como ya tenemos esto como colores, pues ya es más fácil ver que esto es igual a RC más R1 por la capacitancia 2 por C1, R1, digo C1, C2, R2. Entonces ya tenemos la segunda derivada de la carga 2 respecto al tiempo. Fácil. Ya, ahora vemos qué onda con esto, porque vemos que tenemos muchas letras. Vemos que esto lo ignoramos porque como multiplicamos por C2 se canceló. Pero pues tenemos estos que no tienen C2, entonces van a quedar con términos de C2. Entonces viendo cómo factorizarlo, pues así son muchas variables y va a estar medio difícil. Entonces
pues nada más como que le metemos el C2 para no complicarnos tanto y no hacerlo de jalón, hacerlo paso por paso, que lo cual nos quedaría por ahí va carga 2 por C1, cancelando este C2, y aquí le ponemos el C2, como les decía, aquí se cancela otra vez, y aquí se lo pone, y aquí se le pone, y aquí también se cancela. Entonces ya más o menos, ya vemos un patrón, que aquí este tiene RC, estos dos tienen R1, estos dos tienen C1 y estos dos tienen C2. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, y este nada más tiene C2, RC2, pero pues nada más es uno. Entonces, podemos decir que la capacitancia 1 más la capacitancia 2 multiplicado por la resistencia 1 más la resistencia RC más R2C2 pues es la derivada de la carga 2 respecto al tiempo, y pues esta es la carga 2 que queda solita. Entonces, si se dan cuenta, ya dejamos nuestras cargas casi que solas. Tenemos todo en términos de constantes. Esto es una constante porque tenemos la capacitancia 1, la capacitancia 2, la resistencia 1, la resistencia RC, la capacitancia 2, RC2, y pues estos son los mismos datos. Entonces ya tenemos que esto lo podemos decir que es nuestro coeficiente A, que esto es nuestro coeficiente B, y pues nuestro coeficiente C sería este, que no tiene ninguna constante, pero pues estaría un C1. Entonces, finalmente, la fórmula final, pues sería esta. Ya, si queremos resolverla, solamente, como ya le dije, estos son puras constantes. Ya las conocemos. La capacitancia 1, capacitancia 2, resistencia 1, resistencia 2, resistencia RC y voltaje aplicado, que es E, 2.7 volts. Entonces, queremos resolverlo, pues nada más sustituimos los datos. Entonces, metemos aquí, como dice acá, es el RC, que son 10 ohm. Aquí metemos el R1, pero ojo, aquí tenemos que son 10 miliohms. ¿Eso qué quiere decir? Que es 10 por 10 a la menos 3, lo que es 0.01. Luego sería 40, porque es la capacitancia de 2, por la capacitancia 1, 40 por 10, por 0.01, lo cual nos daría pues un 4, algo así. Entonces, esto, pues, todo eso multiplicado da 40.4. Todo esto igual lo sustituimos por todos los valores, que nos da 500. Y pues esto pues va a dar 1 porque pues no tiene nada. Entonces, pues ya sabemos cuánto está. Pero ojo, también hay que ver que el voltaje también está siendo multiplicado. Entonces, pues el voltaje sabemos que son 2.7. Y pues estamos siendo multiplicado por capacitancia 2, que son 40. Y pues ya aunque tengamos A, B y C, también tenemos que multiplicar este. Entonces, pues lo multiplicamos y ya nos queda finalmente una ecuación de una derivada de segundo orden que no es homogénea. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esa ecuación diferencial? Bueno, pues ya aplicando los métodos que aprendimos en el semestre, pues sabemos que esto lo podemos ver como un x cuadrada más x más una constante, sacando la m1 y la m2, y que cuando es no homogénea, esto lo podemos igualar a una constante, que sería nuestra carga de P, o como le decíamos en el salón, P de y pues la derivada sería 0, porque como es una constante, pues la derivada de esto sería 0, y la segunda derivada pues de 0 pues sigue siendo 0. Entonces nos queda, aplicando el método, que esto, como son pendientes diferentes, nos va a quedar que la carga 1 elevado Euler a esto, que es la M1, por 10 a la menos 3, más la carga 2 por Euler a la menos 12 M2, y pues 108, porque pues como decimos que Q de P es una constante, y pues nuestras Q de 0 y Q prima, doble prima de 0 son 0, pues esto sería 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, y esto sería A, y como todo esto es 0, A es igual a 108, y se le agrega el Y, el Y de P, que le llamamos así, al final de la ecuación, y nos da 108. Ya tenemos la ecuación, sin embargo, pues integramos. Entonces, pues al integrar nos quedan constantes. Entonces, estas constantes, pues tenemos que eliminarlas de alguna manera. ¿Cómo se eliminan? Con valores iniciales. ¿Qué sabemos de los capacitores? Están descargados. ¿Qué quiere decir que estén descargados? El tiempo inicial va a ser 0. Entonces, pues nada más agarramos, derivamos esta fórmula, sabemos que es 0.
todo 0, 0, 0, que la carga del capacitor es 0 es igual a 0, que la carga la carga de la pues, derivada de la carga es 0, y pues sigue en el tiempo 0 sigue siendo 0. Entonces, pues con esto hacemos un sistema de ecuaciones y pues obtenemos que la C1 vale 108 y la C2 vale pues este número que es 0.017. Y ya pues nada más sustituimos en la ecuación que nos daría el comportamiento de la carga del capacitor 2, que pues esto es lo que se cumple, ya que pues como vemos, conforme se va llenando, pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llega un punto en el que pues ya se llenó y ahí se va a quedar la carga, o sea, no va a subir. ¿Qué quiere decir esto también? Si queremos, nos vemos muy quillos y queremos saber la corriente, pues nada más, como ya sabemos la carga 2 y sabemos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, pues nada más derivamos y pues obtenemos la fórmula corriente. Ya como esto se llena, pues esto va cayendo. Porque una vez que ya está lleno, pues ya no hay paso de carga, ya no hay paso de electrones, ya no pasa nada. Y pues si no pasa nada, pues obviamente la corriente va a ir para abajo, porque pues no va a ir aumentando, porque pues ya no está pasando nada. O sea, pues como el flujo de agua, una vez que se llena, pues ya, ahí acaba. Y pues el voltaje, como sabemos que es directamente proporcional a la corriente, este es el de resistencia. Pero el voltaje del capacitor, pues mira, igual, pasa lo mismo, llega, se estabiliza, se llena y se queda. Ya el de la resistencia no, porque pues es igual, es proporcional a la corriente. Entonces, como la resistencia se cumple, que esta es la ley de Ohm, son proporcionales, y pues también esto sigue, la carga del capacitor y el voltaje del capacitor siguen siendo proporcionales. Por lo que todo se cumple, y pues ese es el método de cómo resolver una ecuación de diferencial de segundo orden aplicando pues lo aprendido en el curso.